Decíamos que en general, cuando salimos a los espacios públicos, no vamos al encuentro con, sino en busca de. Yendo en busca de, ya entonces hay un filtro que va haciendo que todo lo que no estamos yendo a buscar, lo invisibilicemos. Pero después también hay otra cuestión. Y si no fuera necesariamente que estamos yendo en busca de eso, sino que eso nos atrae hacia aquello, mientras nosotros creemos que estamos yendo a buscarlo, en realidad estamos siendo arrastradas hacia eso que estamos yendo a buscar. Con lo cual no estamos yendo a buscarlo. Ni siquiera podríamos decir, bueno, aunque sea con el filtro, con ese sesgo del filtro de ir a buscar eso, ni siquiera tengo la decisión de ir a buscarlo. Eso me está arrastrando hacia eso. No quiero dar un ejemplo para no cerrar la idea. Quiero dejarlo así en abierto. Diferencia entre ir en busca de e ir al encuentro con. Ya partimos de la base que en general vamos en busca de. Siguiente provocación. ¿Y si ni siquiera fuéramos en busca de? Porque ir en busca de significa como que hay una cierta cuestión de voluntad. Yo tengo la voluntad de ir a buscar eso. Después veré por qué lo voy a buscar. Y si le quitáramos a la persona la voluntad de y dijéramos que en realidad eso nos está llevando para que nosotros le busquemos, sería otra complejidad. Yo me posiciono en esta situación, en esta lógica. No tenemos un libre arbitrio, no tenemos una libertad, ni siquiera de poder decidir a través de los filtros qué ir a buscar. Eso que vamos a buscar en realidad ya nos buscó a nosotros y como un imán nos está atrayendo hacia eso, mientras nosotras creemos, como hojitas en un río que está siendo arrastrado, creemos que nosotros estamos avanzando cuando en realidad estamos siendo arrastradas en esa dirección. Ya decimos, no nos metemos en todos los desvíos de aguas que hay, pero tampoco ni siquiera estamos nosotros decidiendo en qué dirección vamos, somos arrastrados por esa fuerza mayor. Estos serían los contextos. Estas serían en realidad las normalidades que circulan en los territorios. Y los contextos son esas, ¿cómo decirlo? Son esos grandes filtros que al mismo tiempo, la normalidad sería como ese gran cauce que nos arrastra hacia, y los textos son las cuestiones necesarias para nosotras poder ir leyendo hacia dónde estamos yendo, creyendo que nosotras vamos hacia ahí, y no estamos yendo arrastradas hacia. Con lo cual, sin negar esto, la cuestión de que todo cuerpo, como potencia, tiene esa característica de ser desviante, disruptiva, creativa, en condición de potencia. Condición de potencia significa, no significa que siempre seremos arrastradas, mas cuando estemos siendo arrastradas, nos preguntaremos qué está allí arrastrándonos, siendo que nosotros podríamos, en condición de posibilidad, hacer otra cosa. Es reconocer la potencia de los cuerpos sin negar la incidencia de los contextos. Cuando vamos a cartografiar de cierta manera, estaríamos queriendo cartografiar ese gran río. ¿Hacia dónde están siendo arrastradas las cosas? ¿Cómo están siendo la mayoría de las cosas que vemos en ese río siendo arrastradas? ¿En qué dirección están yendo? Entonces, sin meternos en el agua, decimos, mirá, es que la corriente va en esa dirección. Claro que hay hojitas que hacen circulitos, pero la gran mayoría está siendo arrastrada en esa dirección. Entonces decimos, el río corre en esa dirección, aunque haya hojas que estén en círculo. Incluso hay momentos que hay contracorrientes donde nosotros vemos que hay hojas que en vez de avanzar en esa gran corriente, empiezan a hacer movimiento contrario por los bordes.
¿no? Entonces no diremos, che, voy a cartografiar las hojitas que van contra la corriente. Diremos, en todo caso, cartografiaremos esa gran corriente que va en esa dirección. Esas son las normalidades. ¿Cuáles podrán ser los textos que circulan a modo de contextos en esa normalidad y que posibilitarán a las observadoras, leyéndolos, escuchar a los practicantes? ¿Cómo esa gran masa de agua se mueve? También tenemos las acciones desviantes, que puede ser súper significativa. Pero incluso podremos decir que ir en contra de la corriente también es parte de la corriente. No es propiedad de la hoja. No es la hoja que tiene la capacidad de ir en contra de la corriente, también está siendo arrastrada en contra. Tanto lo normal, lo que va en esa dirección, como lo que va contra, lo transgresor, compone la normalidad. No es la hojita la que va contra, es arrastrada en contra. ¿Cuáles son las corrientes que hacen que la gran mayoría vaya normalmente o algunas vayan en contra? ¿Cuáles son esas corrientes? ¿Qué es lo que está por debajo que no estamos pudiendo ver? ¿Qué compone la normalidad, ese gran río? ¿Y cuáles son los desvíos? Entonces los desvíos tienen que ser algo que excede las corrientes a favor y en contra. Se me ocurría, Santi, con esto que decías de arrastrados como un imán, ¿no? De algo que atrae como un imán. Pensaba que, al menos por donde hice mi deriva yo, o sea, esto me aclara un montón de cosas que me tenían como en lío. Porque lo que yo noté es como si hubiese un sistema de campos electromagnéticos que atraían y o repelían de determinados cuerpos y de determinadas maneras, como general del territorio, como si hubiese eso, unas cosas que atraían ciertas cosas y repelían otras, y otras que atraían ciertas y repelían otras, y unas que como atraían unas cosas, subsidiariamente otras cercanas atraían, como si fuera eso, una serie de tensiones, de atracciones y repelencias. Y lo del imán me sonó como muy a eso, muy a lo de campos electromagnéticos, ¿no? Lo normal y lo transgresor en ese sistema de ser atraído y o repelido, como constantemente, y quizás el desvío es eso que no responde a ninguno de los dos polos del campo electromagnético, ¿no? Ni positivo ni negativo, o ambos al mismo tiempo. Entonces queda como en esa cosa de hacer ruido en estos flujos electromagnéticos que circulan ahí.